Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes que es 19 de noviembre del año 2024. Hoy recibimos a la mesa de análisis político en su segunda presencia de este mes. Claro, ahí, al filo, cuando se termina la campaña. ¿Quiénes nos acompañan en la mesa? Está por un lado Fernanda Boidi, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días. Frente a ella, del otro lado, Camila Ceballos, ¿cómo te va, Camila? Muy bien, buen día. Segunda presencia en estas mesas. Segunda. ¿No te arrepentiste no decidiste bajar la cortina después de la No, al primera? contrario, redoblé. Bueno, sigo. Daniel Buquet, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy contento. Por fin una mesa integrada por gente seria en su totalidad. A ver, siga. Explique. Y yo digo por fin, quiere decir que cualesquiera otras integraciones en las que he participado no estaban integradas por gente seria en su totalidad. Ah, está festejando algunas ausencias, por ejemplo. Sí, exactamente, ¿no? exactamente. Esto se está complicando cada vez más. La ausencia Chaquetti y la ausencia García, por ejemplo. Puede ser. Bueno, entonces repaso. Estamos con Fernanda Boidi, Camila Ceballos, Daniel Buquet. Y el último saludo es para Diego Luján, a quien hacía tiempo que no teníamos por acá. Un gusto recibirte, Diego. Buen día, bueno, muchas gracias. Igualmente un gusto estar por acá. Viste la responsabilidad que te puso Daniel, ¿no? Bueno, por suerte no entré en el subconjunto de gente no sé. indeseable, ¿no? Al contrario. No, al revés. Claro. Te puso allá en un Por altar. eso. Un altar. Y a Camila también. Es terrible. Bueno, vamos, tenemos dos temas más o menos cantados para el enfoque de hoy. Estamos a 5 días del balotaje entre Yamandú Orsi y Álvaro Delgado, y como esta es la última edición de la mesa de análisis político antes de la segunda vuelta, les proponemos pasar raya, examinar cómo llega cada uno de los dos candidatos. Empezamos por Orsi. Las encuestas le dan al presidenciable Frente Amplista una leve ventaja sobre Delgado, sin embargo el margen es escaso y en algunos sondeos está dentro del margen de error. En sus últimas actividades de campaña, Orsi viene afirmando que el Frente Amplio encarna los compromisos y el cambio seguro, mientras que su contrincante representa las promesas incumplidas por este gobierno. Lo expresó de esta manera en el debate del pasado domingo. Falta una semana, ustedes todos tendremos que elegir entre dos propuestas, dos proyectos. El de las promesas incumplidas o el país de los compromisos. Y el país de los compromisos es aquel que implica un cambio seguro. El cambio seguro es el que une al Uruguay. El cambio seguro es el que nos permite crecer para poder llegar a fin de mes. El cambio seguro es el que permite hacer crecer los salarios, las jubilaciones, y que los empresarios, industriales, comerciantes, tengan mejores costos. Entonces, ¿cómo llega Orsi al balotaje? ¿Qué dicen? Levante la mano el primero. Bueno. Sí, No levantó la mano. No, había que levantar la mano. Yo dije, Perdón. No Perdón. es serio entonces de su parte. Se largó antes. Bueno, yo dije que esta es la mesa más seria, pero hay alguna heterogeneidad. Vamos. No, primero, Orsi tiene ventaja en todas las encuestas, pero está dentro de los márgenes de error. Yo quiero señalar algo, porque esto tiene que ver con algo que pasó. Y es, ojo, porque en cada encuesta puede estar dentro del margen de error, pero ya tenemos muchas, y todas dan arriba a Orsi. Entonces, si la sospecha es, bueno, dio 2 puntos arriba, pero en realidad puede estar 1 punto abajo, porque eso está dentro del margen de error, a medida que vos sacás encuestas, unas lo darían arriba y otras abajo. ¿Verdad? Porque el azar produce eso, y ya te digo que 5 encuestas con el mismo sesgo tienen una probabilidad del 3%, ponele. O sea que hay una diferencia. Pequeña, pero parece haber una diferencia. Salvo que las encuestas tengan un sesgo sistemático, ¿verdad? Que lo tuvieron en octubre, ¿no? Que en octubre yo creo que claramente se demostró que había un sesgo sistemático que no sabes de qué, por qué, pero es sistemático. Agrego la última encuesta de cifra que se dio a conocer ayer en Telemundo. Le otorga a Orsi una intención de voto de 42% y a Delgado 40%. Los indecisos y voto en blanco o anulado suman 18%. Dos agregados. De la intención de voto que tiene Orsi, de esos 42 puntos, 3 son en duda.
Y en el caso de Delgado, que decíamos tiene 40, 5 puntos están en duda. Por último, Cifra hace una proyección de la intención de voto más la inclinación de los indecisos y termina en estos guarismos: Orsi 47 y Delgado 46. Ahí va. Sí, hay distintas formas de presentar los datos. Creo que todas las encuestas muestran consistentemente un aspecto. Claro, vamos a analizar por separado el Frente Amplio y digamos el candidato de la coalición. Entonces, en el caso del Frente Amplio, tiene como una tarea distinta. El Frente Amplio mantiene el grueso, según la encuesta, pero hasta el 98% de los votantes de primera vuelta vuelven a votar al candidato del Frente Amplio. Entonces, su tarea es casi exclusivamente conseguir otros votantes que no votaron al Frente Amplio en la primera vuelta. Y creo que hacia ahí está dirigido este discurso. Ese cierre, el cambio seguro, me hace acordar el cambio en paz. Absolutamente. No, yo el domingo de noche pensé lo mismo. ¿Verdad? Estábamos volviendo a 1984. Claro, dar como tranquilidad a la población. 40 años atrás, el cambio en paz era el eslogan de Sanguinetti, ¿no? Sí, estaba el tema de Wilson, bueno, que la izquierda, que Wilson, que está medio loquito, que yo qué sé, y Sanguinetti te daba tranquilidad, ¿no? Creo que Orsi intenta transmitir esa tranquilidad con la palabra seguro, que es interesante porque es polisémica, en el sentido que también la seguridad es un problema central para la gente en el Uruguay, y de alguna manera está incluido en esa seguridad, podría abarcar muy diferentes aspectos. Este tono más de diálogo, de no referirse a sus rivales, en todo caso al gobierno. Su rival sería el gobierno, pero no el candidato del oficialismo. En fin, yo lo veo trabajando en esa dirección con esta ventaja de tener asegurada su base de primera vuelta, que además es la más alta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, ahí hay un costo marginal creciente. Hay unos primeros votos que seguro que los trae fácil, votantes de izquierda, yo qué sé, de centro izquierda, por ahí que haya alguno que rápidamente se vuelca. Hay un par de puntitos, según desglosan las encuestas, de un lado de votantes de la coalición y del otro lado votantes de otros partidos que no son de ninguno de los dos bloques, pero un par de puntitos que rápidamente decidieron por Orsi, y después mucho indeciso. Entonces, bueno, ahí es donde está ese filón más duro, hacia donde está trabajando casi que en exclusividad. Sí, yo te diría, seguro tiene que trabajar y moverse. La campaña de post-octubre es muy distinta a la campaña pre-octubre, donde fue una campaña más como de hacer la plancha y estar menos expuesto. Esto se ha visto en los dos candidatos, también en Delgado, o sea, lo estamos viendo en medios a los que habían sido convocados y no habían ido. Los dos están teniendo una presencia mediática importante. Sí, y también sus laderos. ¿No? Los otros socios de la coalición o otras figuras de relevancia del Frente Amplio. O sea, están trillando todas las canchas, las mediáticas y también a nivel territorial. Pero respecto a la campaña de Orsi, yo creo que también tiene una tarea de asegurar votos frentistas. En dos sentidos. Los frentistas más indecisos, Emiliano desglosaba los resultados de la encuesta de Cifra, hay algunos que a priori se inclinan a votar a Orsi, pero no están del todo seguros, o sea, pueden ser frentistas o no, pero son inclinados a votar a Orsi hoy, o sea que no tiene todo asegurado, no tenemos el cruce ahí, al menos en la información pública de qué votaron en octubre, pero también hay un núcleo más duro de votantes frentistas o que podría estar hasta desencantado con Orsi. Mujica decía en la entrevista que se publicó el domingo en El País, bueno, acá no falló la campaña del plebiscito, ¿no? Faltó gente poniéndose la campaña al hombro porque estaban haciendo campaña por el plebiscito, básicamente el Partido Comunista, ¿no? Y yo no sé hasta qué punto no hay una intención de activar a la militancia comunista, no los votantes, pero sí a la militancia para atraer votantes, sobre todo en el discurso de las primeras semanas post elecciones de octubre de Orsi. Bueno, no, pero hay que escuchar al 40% que votó a favor de la reforma. Para mí ese discurso era mucho más hacia adentro que hacia afuera, aunque también colegas decían, bueno, busca atraer a los votantes coalicionistas que votaron sí a la reforma. Yo creo que de todos modos está jugando en dos canchas también Orsi. Seguimos.
Camila. Dale. Bueno, efectivamente, yo también creo que hay que hay datos de la realidad, que es obvio que Yamandú viene liderando la fórmula, inclusive desde antes, y que ahora se achicaron los márgenes. De todas maneras, a mí me parece que es verdad que hay otro Yamandú con relación anterior a octubre, pero hay otro Frente Amplio también, hay otra estrategia de campaña del Frente Amplio que es bastante evidente, sobre todo por cómo se hicieron esa división a la interna para ir hacia el voto a voto, en este raspaje del territorio, para conseguir votos. Y eso también me parece que le da cierto espaldarazo a Yamandú, que había estado bastante oculto previamente y que ahora tiene otra presencia mediática. Hay un punto que a mí me llamó mucho la atención, una ausencia de temática en el debate, más allá de que no sea el punto exclusivo que estamos conversando ahora, que fue el tema de la gobernabilidad, ¿no? Ese tema ni siquiera se utiliza, y Orsi dejó de usarlo. Ni siquiera está conversando esos temas en las últimas presencias mediáticas, y sí se concentra. En el debate no apareció, ¿no? No, en el debate no. Fue un tema que no existió ni de un lado ni del otro en el debate del domingo. O sea, y es un tema que claramente podría haber estado en los 3 minutos iniciales de cualquiera de los dos, porque después, cuando se hacen entrevistas en algún momento, siempre sale. Entonces, a mí me parece que ese tema, donde Orsi podría, inclusive, en algún voto, este votante que está medio extraño, que podría irse al Frente Amplio, que no lo veo tan claro, podría ser un gancho en ese sentido. Entonces, a mí me parece que es otro Yamandú, tiene otra estrategia de campaña que se lo vuelve más presente en los medios. Ahora también la tiene bastante más complicada con esta cantidad de indecisos, o esta cantidad de gente que no se sabe bien qué es lo que quiere, cuándo lo quiere y cómo lo va a definir. Entonces, además son todos distintos los indecisos. Claro, no hay un grupo que si está con esta, los tengo a todos adentro. Eso también le pasa. Está en el nivel de heterogeneidad que tienen que... Un apunte sobre ese asunto, ¿no? A mí siempre me genera duda el tema de las ventajas de gobernabilidad que tiene a priori el Frente Amplio y su utilidad como argumento de campaña. Por un lado, vos tenés que... A la gente no le debe importar mucho, ni siquiera la palabra gobernabilidad debe formar parte del arsenal lingüístico de la mayoría de los indecisos. Ahora, por otro lado, si Tiene también 40 años ese término, claro, en la política uruguaya. Bueno, ¿no? claro. Viene justo de la salida de la dictadura, del gobierno de Sanguinetti, sí, de la actitud de Wilson Ferrer Aldunate. Viene de aquella época. Es en el lenguaje, en la jerga política, vamos a decir, sí, uruguaya. No es que sea un término desconocido, pero pensemos que la mayoría de los indecisos son personas con escasísimo interés en la política, ¿no? Eso es lo normal. No, pero a mí se me ocurrió otra cosa. Y es en este contrapunto donde desde el oficialismo se intenta manejar esta idea de, bueno, ojo con el frente, porque no es el mismo Frente Amplio. Si Orsi manejara este argumento y se entendiera, porque es obvio que tampoco es una cuestión súper complicada, ¿no? Decir, bueno, no, mirá que si nosotros llegamos al poder no tenemos ningún problema, aprobamos todo lo que queremos. Bueno, pero si vos lo decís así, podés alentar, entonces se nos viene, claro, ¿no? Entonces yo creo que como puede ser un arma de doble también, filo, sí, capaz que no es algo que valga la pena. Por un lado, capaz que no sirve para nada, pero por otro lado, también capaz que con el otro filo te cortás la mano. Pero como estrategia ofensiva, sí, con relación al otro, yo creo que lo podría haber utilizado. Pero no soy asesor. Sabés que hace muchos años yo escribí una tesis doctoral sobre vínculos entre ciudadanos y parlamentos. Y una de las cosas que exploraba era las condiciones en las cuales los ciudadanos se sentían más o menos cercanos de los parlamentos en las Américas. Y había una relación curvilínea entre el trabajo percibido del Parlamento. Entonces, cuando los ciudadanos sentían que en el Parlamento se hacía poco o le ponían pocos límites al presidente, confiaban poco y se desapegaban. Pero cuando sentían, y los niveles de confianza y de cercanía empezaban a aumentar en la medida en que los ciudadanos sentían que era un contrapeso efectivamente, pero caían drásticamente cuando te acercabas al extremo de la escala, cuando los ciudadanos percibían que el contrapeso a niveles extremos era una tranca, ¿no? Entonces, si esos datos se mantuvieran hoy, tienen más de 10 años, pero si esos datos se mantuvieran hoy, probablemente sería una recomendación para ver si, ojo, porque ni mucho ni poco, la gente se queda conforme con un parlamento que está como en el medio, ¿no? Entonces, la otra vez recordaba, no había hecho la asociación entre los datos que esa investigación podía... ¿Y esa tesis la presentaste o hiciste otra después? No, esa es la tesis con la que obtuve el doctorado. Diego, te toca. Sí, bueno, a ver,
todo muy, muy interesante lo que se ha dicho. Yo voy a ir un poquito por otro lado. Creo que lo más destacable, tanto por el lado de la candidatura de Orsi, que es la que en este bloque estamos comentando, pero también se podría hacer un análisis similar de la candidatura de Delgado. Lo que más me llama la atención a mí de este proceso electoral en general y es la dificultad que han tenido los candidatos y los comandos, digamos así, de campaña para establecer mensajes estables, ¿no? Noto una heterogeneidad y un cambio, una inestabilidad muy, muy notoria en comparación al menos con otros procesos electorales, de los mensajes, de las ideas fuerza que se transmiten desde las candidaturas hacia la ciudadanía, ¿no? Me parece que esto del cambio seguro, muy interesante, por otro lado, como analizaba Daniel, me parece que es una cosa que llega a 5 minutos de la elección, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué llega a 5 minutos de la elección la noción de cambio seguro? ¿Por qué primero el gobierno fracasó, después, no sé, no? Pero incluso cambio... cuando largó la campaña para el balotaje, el eslogan era el otro, ¿no? Bueno, y se sigue usando, sabremos cumplir. Claro. Que no explicitaba qué se iba a cumplir. Por eso, ¿no? Ni con quiénes. Claro. Ni a qué base representaba. Creo que el punto es ese, ¿no? Esta volatilidad de mensajes que se van como... Yo creo que tiene que ver, obviamente, ¿no? Me parece que es bastante claro, que esto responde a la necesidad de estar todo el tiempo midiendo el estado de la opinión pública, reaccionando frente a eso. Yo me pregunto cuál es el propósito, ¿no? Está claro cuál es el propósito, pero digamos, cuál es la efectividad de eso. Y en última instancia, cuáles son las consecuencias, ¿no? Al final, qué efectos tiene esto sobre el mandato que recibe el candidato que resulte ganador, ¿no? El mandato que recibe Orsi si gana la elección es el gobierno fracasó, sabremos cumplir, no se sabe muy bien qué, es el cambio seguro, qué es lo que nosotros le podemos reclamar a Orsi como presidente en el caso de ganar la elección el próximo domingo. Ese me parece que es un punto interesante para notar como cambio así general. Lo mismo se puede hacer y eventualmente haré cuando analicemos la candidatura de Delgado. Pero digamos, y lo otro que quería decir respecto de estas especulaciones, todas muy, muy legítimas, sobre, los indecisos, ¿no? Ayer se conoció la última encuesta de Cifra, que arroja una magnitud increíble de indecisos que nunca se había visto, me parece, a 6 días de la elección, de 18% de votantes que no... Ahí hay blanco y anulado que no lo desagrega, pero sacale 4 o 5 a los 18. Claro, por eso, me parece que son magnitudes que no se han visto hasta ahora. Entonces, una de dos, ¿no? O está habiendo un cambio en el humor y en el comportamiento de los votantes. Tengo algunas dudas de eso, pero en todo caso es otra especulación. O, lo que me parece más probable, la gente no dice lo que va a votar. Entonces no son indecisos, se clasifican como indecisos por una cuestión semántica, pero no son indecisos. Alguien puede creer, incluso los dos puntos de gente que votó a Orsi y está en duda, o no lo votaría, o no sabe bien, un punto son 25.000 personas. Alguien puede creer de verdad que 50.000 personas votaron a Orsi hace 3 semanas y no saben si lo van a volver a votar el próximo domingo. Sí, porque, a ver, ese es uno de los detalles llamativos de esta encuesta, ¿no? Orsi, el Frente Amplio, tuvo en la primera vuelta 43,9, ¿no? 44%. Y en esta no arranca con 43,9. Por eso digo. Arranca con 42, ¿no? Y a su vez tiene 2 que estarían en duda, ¿no? De esos 42, 2 en duda, ¿no? No hago este análisis para Delgado porque no hubo un 45% de personas que votaron a Delgado. Allí me parece razonable decir, bueno, hay un 5%, como muestra la encuesta de Cifra, que votaría a Delgado pero no sabe. Ahora, alguien que votó a Orsi, está bien, puedo decir, mira, hay 200 personas, 300, 500, estoy tirando un número cualquiera, que no razonan bien, son gente que tiene dificultades para razonar y bueno, está bien, no sabe, lo votó hace 3 semanas y ahora no sabe si lo votará, yo qué sé, puede pasar. Ahora, 50.000 personas... Pero Diego, yo creo que a sí. ver. Dos cosas.
creo que sí puede haber. Vos acordate, Diego, que en octubre no se votó a Orsi. En octubre se votó presidente y parlamento. No, pero se votó a Orsi. Se votó también a Orsi. En la fórmula en la hoja de De votación acuerdo. estaba Orsi. En la hoja de votación estaba Orsi y no tenías forma de votar a un senador si no estabas votando a Orsi. No, pero podías perfectamente, como votante frentista o simpatizante frentista, estar apoyando a un sector legislativo y no tragártelo a Orsi. Eso puede pasar perfectamente. No tengo cómo estimar si son 10, 15 o 50.000, pero eso estoy segura que en algún caso pasa. Segundo, la volatilidad del electorado que hemos visto en estas elecciones ha sido sin precedentes. Ya lo vimos en la anterior, o sea, Cabildo Abierto surgió y se comió el 10% de los votos. Y era algo inédito en el Uruguay. O con muy pocas, capaz que con ese porcentaje de votos inédito. Pero estamos hablando de 5 años, ¿no? Acá estamos hablando de 2 semanas. No, claro. Lo que estoy diciendo es que el electorado uruguayo ha cambiado y tenemos que dejar de mirarlo con los ojos que veníamos mirando hasta ahora, yo la más institucionalista de todas. Y lo otro, que no es menor y que está vinculado a lo que vos decís, tenemos un problema con la medición. Bueno, tenemos un problema con la medición. Pará. ¿Me dejas agregar un par de comentarios? Acá falta agregar que hay muchísima gente, más de 50.000 personas, que votaron al Frente Amplio sin mayores convicciones, ni partidarias, ni ideológicas, ni, en este caso además, por el atractivo de la figura. Es decir, no son frente amplistas, no son izquierdistas y no son orcistas. ¿Por qué votaron? Porque tienen amigos, vecinos, hay un comité cerca, le comieron la cabeza, ¿Y todos esos factores dejaron de estar presentes? Sí, claro, porque vos votaste porque un amigo. Vos no votaste a Me Orsi, vino a buscar, votaste me la trajo la lista lista de el tu sábado. amigo, Claro. votaste la Pero vos lista decís de que tu amigo. ¿En 3 semanas cambió tanto? No es que cambió, es que esa persona votó a Orsi, pero no porque quería votar a Orsi presidente. Bueno, está diciendo lo que decía Fernanda, sí. A mí me parece que eso puede existir, pero no en esa magnitud. Segundo, yo creo que sí. Sí, porque el electorado politizado es una minoría. Entonces, pero además hay sofisticados. A mí me llegó un mail, esto lo quiero contar, de un amigo, no voy a decir quién, por supuesto. Pero nos vas a dejar a todos con la intriga. El subject decía: para el astoribergarismo la fórmula Orsi-Cose es invotable. Creo que textualmente el subject, después venía todo un desarrollo de la idea de para el astoribergarismo la fórmula es invotable. Es decir, también tenés gente sofisticada, frente amplista, con visiones bastante definidas del mundo, que no le gusta la fórmula. Estoy seguro que sí. La pregunta es, ¿van a votar a Delgado? ¿Querés otro ejemplo? Bueno, o Delgado o en blanco, pero se le aún van. No lo saben. Lo que vos estás cuestionando es que la intención de voto por Orsi esté por debajo de la votación del FA. Te estamos diciendo por qué eso es posible. Estoy cuestionando cómo 2% de personas que votaron a Orsi hace 3 semanas dejarían de votarlo ahora cuando las opciones se reducen, no se amplían. ¿Querés otro ejemplo? Sí. Así como a Buquet le llegó un mail, a mí me llegó un WhatsApp. No, estoy mirando los WhatsApp de los oyentes y acá aparece otro, no sé cómo llamarlo, otro comportamiento. ¿Cómo decías? Sofisticado. Sofisticado. Bueno, Tiziana dice, y le dice a Diego: gracias por plantear que no sé razonar bien. No le gustó mucho. Bueno, que no se ofenda, Tiziana. No le gustó mucho con todo cariño. La expresión de Diego. Y entonces explica: yo voté a Cose en octubre y ahora ni loca voto a Orsi ni a Delgado. Ya tiene mayoría el frente en el Parlamento, ahora que se manejan. Perfecto, vota en blanco. Ahí está. Por lo visto va a votar en blanco, ¿no? Súper razonable. Pero, hablando de razonar, súper razonable. Yo lo que digo es, ¿alguien que votó a Orsi va a votar a Delgado? No sé, digo, por supuesto, en 2.700.000 personas puede haber una cantidad de personas que razonan de un modo, vamos a decir, raro para mí, para que no se ofenda a nadie. Ahora, ¿cuál es la magnitud de eso? Me parece que eso es un error que se compensa porque del mismo modo hay personas que razonan de manera rara, que votaron a Delgado y van a votar a Orsi. El efecto neto es 0. Sí, el efecto neto es 0. A mí me parece que allí no hay un mercado. Y esto, el comentario mío iba más en dirección a la magnitud, al porte de los indecisos. Yo creo que no hay de ninguna manera esa cantidad de indecisos. Lo que hay es gente que no dice lo que va a votar.
Y ahí el problema es que la imputación del comportamiento de esos individuos, que son extraordinariamente, para todas las encuestas, muchos a 6 días de la elección, me parece que ahí hay un problema de cómo imputamos eso. Si esos 10, 6, 8, 15% de indecisos se distribuyen de manera uniforme, bueno, habrá una imprecisión en la estimación, pero nada más. Ahora, si como decía Daniel hace un rato, allí además hay un sesgo, entonces las estimaciones no es que no sean confiables, además de tener imprecisión, podrían tener un sesgo y entonces los indecisos, que para mí no son tales, son votantes que simplemente aprendieron a responder encuestas de manera más o menos estratégica y no, así como se tuvieron que dejar de hacer las encuestas a boca de urna porque la gente no te contestaba o te contestaba mal a propósito, quizá la gente ya empieza a tener ese comportamiento en las encuestas preelectorales. Miren todas las líneas de investigación que dejó planteadas ahí Diego. Seguimos, no sé si a partir de lo de Diego o por otros lados. Sí, yo quería profundizar en este último punto porque yo creo que efectivamente tenemos problemas de medición. Hacer encuestas es muy caro y es muy difícil. Más todavía hacer encuestas bien. Yo entiendo que las encuestadoras que trabajan en el mercado, todas quieren hacer encuestas bien. Sin duda. Aunque no sea que por fines estrictamente egoístas, todas viven de su reputación, les tiene que ir bien para poder tener otros clientes que no son los políticos, que son de los que viven en los periodos interelectorales. Es muy difícil porque probablemente hay, en otros países del mundo hay cierta documentación sobre esto, hay un aprendizaje de los votantes y perfiles de votantes que eligen a priori no contestarte o no o sesgar su respuesta o mentir. Es mínimo, porque así como tenés pocos votantes sofisticados, tenés menos votantes, respondedores de encuestas sofisticados, pero los hay, y cuando los márgenes son justitos, esos pesan. Pero tenemos problemas de representatividad. Es muy difícil, es cada vez más difícil acceder a las personas y acceder con la misma probabilidad a todos los votantes, digamos. Entonces, lo que te empiezan a contestar son distintos de los que no te contestan. Y lo que entra a jugar ahí en las proyecciones es, bueno, ¿cómo imputás vos esos votos? O cómo ponderás para hacer pesar a los que te contestaron de un modo que sean representativos del conjunto del electorado. Y lo que hemos visto hasta ahora es que en poco porcentaje, porque las encuestas han pronosticado adecuadamente los órdenes, pero no las magnitudes, ¿sí? Y los pocos porcentajes valen mucho en estas instancias. Entonces, sistemáticamente las encuestas de octubre subrepresentaron a los votantes del Partido Nacional, en particular. Pasaba en las internas, que bueno, es más complejo por la naturaleza del voto no voluntario. Entonces, esto agrega más incertidumbre todavía, porque vos tenés las encuestas hasta octubre, la foto de octubre era una foto un poquito distorsionada, ¿sí? Por la razón que sea. Sumémosle además, perdón Fernanda, que se está trabajando en muchos casos con el censo 2011. El censo todavía no está, por lo tanto, la calibración de las muestras también hay que actualizarla. Las muestras de forma urbanas las pueden actualizar con encuesta continua, digamos, ¿no? Claro. Y lo cierto es que además el censo medio que pesa poco porque la mayoría de las muestras son telefónicas. O sea, tenés representación territorial, qué sé yo, pero la segmentación es telefónica y... digamos, sí residencial, pero no con el criterio residencial y el peso que tiene el censo para una muestra cara a cara. Sí, o cara a cara, claro. Entonces, es cada vez más difícil, encontramos sesgos. ¿Dónde vemos si le erraron o acertaron? Y bueno, contra la autopsia, es decir, contra el resultado electoral, no hay otra. Sí. Pero volvamos a la campaña de Orsi, a ver. ¿O ibas a agregar algo? Yo iba a agregar algo porque hay un problema, porque ella dice, hacer encuestas es muy caro. En realidad es cada vez más barato. El problema es que cuanto más barata es la encuesta, más distorsionada es la población, claro. Entonces, seguro, pero ¿qué pasa? Con las redes sociales se pueden hacer encuestas desde la mesa de un bar. O sea, no precisás ni una oficina, ni un equipo de encuestadores, ni nada. Contratás un aviso en Facebook. Es más, ahora le decimos a los oyentes, díganos que van a votar y tenemos una encuesta representativa de los Entonces, oyentes ¿qué pasa? en perspectiva. Como dice Fernanda, los encuestadores tratan de corregir los sesgos que detectan en estas formas de encuestar que no son cara a cara, etcétera. El problema que hay es que esos sesgos cambian, porque le pasa, no quiero nombrar encuestas, ¿no? Pero le puede pasar a una encuesta hecha de esta forma, que descubra, mirá, ya sé, esto lo corrijo de esta manera, con estos ponderadores arreglo este problema que tengo acá con la gente que me contesta. Le da bien una vez,
Vas a hacer una encuesta parecida 5 años después y aplicás el mismo esquema de ponderadores para corregir, y no, porque el sesgo se te fue completamente para otro lado. Entonces, es crecientemente difícil identificar el verdadero estado de opinión, porque en todas partes vas a encontrar sesgos, el sesgo de no respuesta, que es clásico porque es hasta puerta a puerta pasa, pero con sistemas de reposición que son bastante equivalentes, por ejemplo, funcionan mejor. Pero son muy caros. Claro, entonces es un problema. Ahora, a todas las encuestas, en este caso les está dando más o menos lo mismo. Entonces, creo que tenemos que tomar en cuenta que algo está bien. ¿Cuáles son los sesgos sistemáticos? ¿Tendremos el mismo sesgo que favoreció al Frente Amplio y perjudicó al Partido Nacional? Bueno, entonces es tremendo, porque la diferencia está dentro de las correcciones del sesgo. Mirá, algunos aportes más desde la audiencia. César dice: hay una nueva situación que queda demostrada por la ausencia de banderas en casas y autos. La convicción de que las redes aquí y en muchos países han deformado la realidad es una guerra tecnológica a la que mucha gente quiere zafar. Por lo que sospecho que esa causa está ahí, y explica por qué muchos no queremos revelar a quién votamos, aunque lo sabemos seguro. Exactamente. Yo quería decir algo a propósito de eso. Ustedes hace un rato decían, necesitamos medir mejor, y yo creo que necesitamos también más teoría sociológica, o mejor teoría en ese sentido. No sé cuánto tenemos de cómo impactan o cómo ha impactado la segmentación de las campañas en redes en los votantes. ¿Cuánto de esa cantidad de gente que no dice porque ya sabe lo que quiere, miente o directamente oculta la información? ¿Qué tipo de comportamiento tiene? ¿Qué tipo de preferencia tiene? ¿Dónde vive? ¿Qué tipo de trabajo tiene? O sea, todo eso me parece que nosotros no lo sabemos, y que está operando de alguna manera en la forma en que los ciudadanos deciden expresar su decisión o no con respecto a los candidatos. Y creo que eso se refuerza muchísimo más con este sentido de opinión pública de una campaña que tan segmentada, tan recontra segmentada, que es muy difícil también para el ciudadano saber si hay un mensaje que lo interpela único. Miren otras situaciones, porque van apareciendo ejemplos, ¿no? Este oyente Andrés dice: yo no soy frente amplista, hace mucho que no voto al Frente Amplio. Mi voto es antigobierno, anti-Delgado. Soy de una clase trabajadora que no llega a fin de mes. Y ahí el discurso de Orsi me llega. Dice lo que me pasa, está todo caro, mi salario apenas aumentó, y Delgado significa continuar con eso. Ahí tienen una postura con vistas al balotaje. Después Perdón, eso es lo otro. La gente no solo vota por lo que le gusta. Las identidades y las preferencias también se definen por oposición. Sí, o sea, no te tiene que encantar Delgado para que lo votes. ¿Querés no volver a un gobierno del Frente Amplio? O no te tiene que seducir si querés no continuar en esta línea. Entonces, hay múltiples razones por las que las personas toman su decisión de voto. ¿Qué votarán los de Unidad Popular? Son unos 12.000, ojo. Y casualmente unos minutos después viene una respuesta que justamente explica por ese lado el comportamiento. Dice, este es Leo de La Paloma: voté Unidad Popular porque quería que la verdadera izquierda tuviera representación parlamentaria. No lo logró, ¿no? Porque finalmente no va a haber diputados de Unidad Popular. Ahora voto al Frente Amplio porque prefiero, bueno, y ahí la frase no termino de entenderla, porque prefiero a esa fuerza. Pero también estamos nosotros, dice, también están este tipo de votos. A ver, un detalle sobre lo que decía Fernanda recién. Eso tan es así de la construcción o del voto, más allá de la identidad, porque hay gente que no llega a construir una identidad, pero sí decide su voto por oposición. Eso se da particularmente en los sistemas con doble vuelta. Es decir, la lógica, la esencia del sistema de doble vuelta no es elegir al mejor, sino bloquear al peor. Así está construida la lógica del sistema de doble vuelta, ¿no? Es decir, tratar de impedir que lo que sería un perdedor, digamos, en una cuestión más técnica, pero digamos, alguien que podría ganar bajo regla de mayoría simple, pero que tiene un conjunto de personas que lo rechazan,
puedan coordinarse en una segunda vuelta bloqueando el acceso de este individuo al gobierno. Está en la esencia de los sistemas de doble vuelta y por lo tanto creo que eso es particularmente cierto en elecciones como Ahora, me parece que falta un detalle. Todo esto es convergente, ¿no? Ahí en las respuestas creo que están bárbaras porque yo las usaría para una clase. Tengo otro más. Verónica, yo voté Unión Popular. Ahora voto en blanco. Claro, también Al es razonable. MPP no le creo nada. Claro, termina Está diciendo. bien. Yo usaría los ejemplos. Me voy a quedar con el anterior votante de la Unidad Popular, que responde a lo que nosotros llamamos un modelo espacial o de proximidad, ¿verdad? Vota al candidato que más prefiere, pero después luego, si tiene otros dos, vota al más cercano de los otros dos. Pero en realidad, ¿qué pasa? Y lo que dice Diego sobre este escenario construido por el balotaje. En las democracias estables, las elecciones se dirimen normalmente en términos de gobierno-oposición. Ese es el clivaje. Entonces yo voy al anterior oyente, al oyente este que decía que estaba mal, que apenas le habían aumentado el sueldo y que no llegaba a fin de mes. Nos dice que está votando en contra del gobierno, porque no está satisfecho con el gobierno y vota a la oposición. Bueno, esta es la construcción más simple. Nosotros lo conocemos esto como voto retrospectivo o voto económico, o más bien el voto económico es una forma de voto retrospectivo. Y el escenario de balotaje construye esta tensión, digamos, clivage, diríamos, entre gobierno y oposición de manera explícita. ¿Por qué el mensaje o el eslogan de Orsi es cambiar? Claro. El cambio seguro, pero es cambiar, porque vamos a cambiar de gobierno, porque este gobierno es el que, como dijo Orsi, que es el que no cumplió nada, que no sé qué. Señores, ¿a vos no te gustó el gobierno? Votame a mí. Lo que dice Delgado es lo contrario. Exacto. Pero el escenario es un conflicto entre gobierno y oposición donde, digamos, la democracia cumple su función más elemental, ¿no? Que es la rendición de cuentas de los gobernantes. Te elegimos para gobernar. ¿Te gustó? Me gustó, te reelijo. No me gustó, te echo, ¿no? Y yo creo que la mayoría de los votantes van a ir... claro, la mayoría ya están recontralineados, ¿no? Pero los que quedan también van a ir en esa dirección. Los que se definan por una de las opciones, no el votante en blanco. El votante en blanco suele ser más extremista y entonces le parece que los que están compitiendo son demasiado parecidos como para que, ¿no? Para decir, bueno, me da lo mismo, prefiero votar en blanco. Pero los que no prefieren votar en blanco se van a definir en función de cómo aprecian al gobierno, que tanto lo aprueban o que tanto lo rechazan.